Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a una escuela sabática más. ¿Cuántos se sienten felices por estar en este lugar? Para nosotros esta es una fiesta espiritual porque glorificamos el nombre de nuestro Dios a través de la escuela sabática. Hermanos, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor, y queremos, hermanos, tocar un tema delicado. Hermanos, hoy más que nunca debemos de estudiar y ser celosos con la verdad. Hay que estudiar, hay que investigar y no creer todo lo que leemos y oímos. Debemos de hacer nuestros propios criterios, conocer la verdad y ser estudiosos voraces de las Escrituras y del espíritu de profecía. Hermanos, este tema que vamos a estudiar es un tema exclusivo para los adventistas del séptimo día. Los adventistas que estudian van a saber asimilar este tema. ¿De qué se trata este tema? Queremos hablar de Elena de White y la Navidad. De ese tema vamos a hablar en esta escuela sabática. Quiero dedicar esta media hora para explicar con detalles lo que dice Elena de White y la Navidad. Es un tema muy quisquilloso, muy candente entre los adventistas del séptimo día. Siempre cuando se acercan estas fechas, empieza el debate. Unos dicen de que la Navidad es de origen pagana y otros, otra rama de la iglesia, justifican la Navidad con textos bíblicos y diciendo que no hay nada de malo en observar la Navidad porque Elena de White la celebraba, y citan el libro Hogar Adventista. Hay un libro que se llama de Elena de White así, El Hogar Adventista o Hogar Cristiano. Tiene un capítulo que se llama La Navidad. Es interesante que los adventistas que rechazan el espíritu de profecía en esta fecha se acuerdan de leer los escritos de Elena de White, y el libro más preferido de estos lectores es el libro Hogar Adventista. Imagínense la paradoja. Adventistas que no aceptan a Elena de White como mensajera del Señor y que sobre ella fue dado el don de profecía. En Navidad, en diciembre, sí se acuerdan de que Elena de White tiene autoridad y fue la mensajera del Señor, y usan el libro Hogar Adventista. Allí sí se acuerdan. Pero durante todo el año no se acuerdan de Elena de White, no se acuerdan del espíritu de profecía, no lo citan y lo minimizan. Hay adventistas en la iglesia, aún hasta líderes y supuestos teólogos, entre comillas, que rechazan a Elena de White como una manifestación del don de profecía en ella, aún en la iglesia adventista. O sea que los ataques del don de profecía no solamente son del protestantismo apóstata y del catolicismo romano. Vemos en las redes sociales información chatarra donde atacan vorazmente a Elena de White. Eso es allá afuera, pero dentro de la iglesia hay adventistas que de una manera sutil atacan el don de profecía. Aún dentro de la iglesia hay ancianos de iglesia que no aceptan el don de profecía. Hay líderes de iglesia que ellos creen de que citar a Elena de White en un púlpito, los escritos de Elena de White en el púlpito, no es necesario. Aún líderes de la iglesia, aún ministros de la iglesia tienen esa ideología y ese concepto. Hermanos, tengamos cuidado. Queremos profundizar en este estudio. Si Elena de White aprobó el árbol de Navidad y la Navidad misma en la iglesia adventista. Quise traer este tema, hermanos, porque en las redes sociales están circundando y están propagándose material de Elena de White, donde supuestamente Elena de White promueve la Navidad
Y de esto se han agarrado muchos adventistas para introducir el árbol de Navidad en los púlpitos adventistas. Es interesante, hermanos, cómo Satanás le gusta tergiversar la verdad. Y un adventista que no estudia a profundidad la Biblia y el espíritu de profecía, inmediatamente es arrastrado. Lamento, hermanos, que en la iglesia adventista hay poco estudio de esta clase de temas. Por eso es que los hermanos no hayan cómo responder y no hayan cómo explicar esta clase de citas que ponen de Elena de White, donde aparentemente Elena de White está promoviendo la Navidad. Es interesante, hermano, no sé si ustedes han visto iglesias adventistas donde tienen árboles de Navidad en sus púlpitos. ¿Han visto ustedes eso? Arreglan el púlpito con toda clase de gallardetes celebrando la Navidad. Y si usted les pregunta, ¿y ustedes por qué hacen eso? Ellos le van a citar a Elena de White, el libro Hogar Adventista. Y saben algo muy interesante, como esta tradición que el mundo celebra carece de fundamento bíblico, lo que hacen ahora la rama liberal dentro de la iglesia, usan los escritos de Elena de White para justificar la Navidad. Como no lo pueden hacer con la Biblia, se van a los escritos de Elena de White y empiezan a hacer una dicotomía. Y saben, hermanos, ya vamos a profundizar. Y lo que me llenó de impacto, vi un artículo de un teólogo adventista. Y quiero que quede claro, no estoy criticándolo a él como persona, sino que estoy criticando la enseñanza que plasmaba en su artículo. Él usaba citas de Elena de White para sostener de que los adventistas debemos de celebrar la Navidad, porque Elena de White lo dice en su libro Hogar Cristiano, y que no hay nada de malo en hacer eso. Quiero que iniciemos con el texto bíblico de la lectura bíblica. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. No seamos engañados, hermanos, con filosofías y huecas sutilezas. Cuando leí el artículo del erudito, me quedé impactado al leerlo. Saben, hermanos, hay que ser estudiosos. Yo me gusta leer, porque primero leo para después dar mi criterio. Hay muchos que dan criterios sin examinar los casos. Eso se llama fanatismo religioso. Leí el artículo y el artículo plasmaba argumentos para celebrar la Navidad, y saben la sorpresa que me llevé. Los mismos argumentos que él sostenía para observar la Navidad son los mismos argumentos que usan los católicos para justificar la santidad del domingo. Me quedé impactado. Alguien débil en la fe, alguien que no tiene una mente ágil, no capta el error, que el artículo plasmaba argumentos igual como lo hacen los católicos para justificar el domingo. Me quedé impactado. Con razón la hermandad no capta el error, si esto es útil. Así como está la iglesia que no estudia a profundidad estos temas, es arrastrado. Y Pablo dice, mirad que nadie los engañe. Entremos en lleno hoy, hermanos. ¿Qué es lo que hay que hacer para no interpretar mal a Elena de White? No se trata de leer a lo loco a Elena de White y sus escritos. Hay principios para saber leer. Este es el mismo principio que se aplica a la Biblia. ¿Cuáles son esos principios? Noten, voy a darle por lo menos 5 principios que usted debe de aplicar a la hora de leer los escritos de Elena de White. Si usted pasa por alto estos principios, va a interpretar o a leer mal a Elena de White. Esto hacen los protestantes cuando critican a Elena de White. Sacan citas cortadas o fuera de contexto y tiempo y lugar, y hacen de que Elena de White
se contradiga con la Biblia. Noten estos 5 principios, anótelos. Si no quiere ser arrastrado por errores y falsa enseñanza, anótelo. Primero, evite leer los escritos de Elena de White con prejuicio. Segundo, siempre lea los contextos de cada cita. Tercero, tome en cuenta el tiempo y lugar en que se escribieron los testimonios. Cuarto, use la Biblia para sostener doctrina. Esto lo dijo Elena de White, que si queremos sostener una verdad, que usemos la Biblia y no sus escritos. Saben, hermanos, que los adventistas ninguna creencia y ninguna doctrina lo sacamos de los escritos de Elena de White. ¿Han visto ustedes cómo cito yo a Elena de White? ¿Cómo se usa a Elena de White en la iglesia adventista? Lo que hace Elena de White es amplificar el principio bíblico como un microscopio. Los adventistas no usamos a Elena de White para establecer doctrinas y creencias. De lo contrario seríamos una secta. Nuestras creencias y doctrinas se sostienen con la sola escritura. Y Elena de White dijo, cualquier punto de doctrina y enseñanza deben de probarlo con las escrituras. Por falta de tiempo no puedo darle la cita donde ella dice eso. Quinto punto, armonícelos con la Biblia y verán que nunca se contradicen. 5 principios a la hora de estudiar los escritos de Elena de White. El más importante es leer los contextos de cada cita. Ella dijo, hermanos, en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 50: sé que muchos hombres toman los testimonios que el Señor ha dado y los aplican como suponen que debieran ser aplicados, extrayendo una cláusula aquí y otra allí, sacándola de su contexto adecuado y aplicándola de acuerdo con sus ideas. Así quedan perplejas las pobres almas cuando podrían leer a fin de que en todo lo que ha sido dado pudiera ver la verdadera aplicación, el contexto de cada cita. De lo contrario caeremos en errores abismales. Ahora, teniendo en cuenta estos 5 principios, ahora vamos a ver lo siguiente: 4 puntos significativos que tenemos que entender sobre Elena de White y lo que dijo sobre la Navidad. Elena de White escribió mucho sobre la Navidad en sus escritos y sobre el árbol de Navidad, que estas citas se han sacado de contexto para decir y enseñar algo que la escritora jamás quiso enseñar. Vamos a ver ahora 4 puntos significativos que todo adventista debería saber sobre Elena de White y la Navidad. 4 puntos significativos. Primero, sobre el tema del árbol de Navidad y Elena de White. El tema del arbolito de Navidad en los escritos de Elena de White solo fue una recomendación de Elena de White por ciertos proyectos de construcción en su época. O sea, ella nunca lo dijo como un mandamiento que se hiciera esto por las generaciones dentro de la iglesia adventista. El caso aquí de poner un árbol de Navidad en los tiempos de Elena de White era un caso inusual e histórico que tenía un contexto inclusivo. Se dijo cómo tenía que ser el árbol, y tenía que ser árbol natural, fragante, no como los que se ponen hoy en la iglesia adventista con la cruz de 5 puntas, que es el pentagrama, y con gallardetes y con bolitas de cristal solamente por usarlo como un adorno y seguir una tradición. Elena de White, cuando habló del árbol de Navidad, no lo dijo en ese contexto. La iglesia de esa época, especialmente de Battle Creek, estaba pasando por una crisis económica, y en la iglesia se había introducido el árbol de Navidad, y Elena de White sugirió
de que en lugar de poner regalos, pusieran ofrendas para sufragar los gastos que estaba pasando la iglesia de construcción en esa época. Habían proyectos de construcción. Era para poner ofrendas en el árbol, y el árbol tenía que ser fragante y natural. Pero este era un caso inusual. ¿Saben qué significa la palabra inusual? Fue para esa época. Nosotros como adventistas no necesitamos poner un árbol para ofrendar. ¿O sí? Si así fuera, tendríamos que tener un árbol durante todo el año para poder ofrendar. Pero ese caso fue un caso inusual. El artículo de estos proyectos fue publicado en la Review and Herald, diciembre del 11 de 1879, párrafo 14. En el libro Hogar Adventista, estas citas han sido mochadas, no están completas. ¿A dónde está el artículo completo para que uno vea el contexto de estas citas y por qué Elena de White sugirió colocar ofrendas en el árbol de Navidad? Estos párrafos fueron sacados de la carta titulada La Navidad viene, del 9 de diciembre de 1884, publicado en la Review and Herald. El libro Hogar Adventista es una compilación. Los fideicomisarios solamente pusieron trocitos de la revista, del artículo. Para alguien débil en la fe, no percibe esto. Aparentemente, al leer el libro Hogar Cristiano, Hogar Adventista, da la impresión de que Elena de White está apoyando la Navidad y el arbolito de Navidad. Pero este era un caso inusual por ciertos proyectos que la iglesia estaba pasando crisis en esa época. Por eso fue la rama liberal dentro de la iglesia adventista ha usado estas citas para seguir una tradición. Las iglesias adventistas que promueven la Navidad no lo hacen en este contexto, sino que lo hacen simplemente por seguir una tradición. Hermanos que ponen sus árboles de Navidad en sus casas lo hacen por seguir una tradición. Muy diferente al contexto en que Elena de White sugirió un árbol de Navidad fragante para colgar ofrendas, para sufragar los proyectos. ¿Sabían ustedes esto, hermano? Tremendo. Hay muchos hermanos que ponen árbol de Navidad. Bueno, ¿y usted por qué lo pone? Ni saben por qué lo pone, simplemente siguiendo una tradición que el mundo sigue. Segundo punto que todo adventista debe de entender sobre la Navidad y Elena de White. Es importante enfatizar que Elena de White sí condenó la Navidad como tradición pagana. ¿A dónde dice eso? La Review and Herald, diciembre del 9 de 1884, párrafo 3. El libro Hogar Adventista estas citas no las pone. Pero como nosotros somos estudiosos, vamos a buscar la carta completa, a ver qué Elena de White dijo. Y al leer uno el artículo completo se lleva un gran chasco. Noten cómo dice esta cita. Review and Herald, diciembre del 9 de 1844, párrafo 3. No hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre. Y no es agradable a Dios que cualquier cosa que se refiere a la salvación del hombre a través de el infinito sacrificio hecho por ellos sea tan tristemente pervertido de su profesado diseño. No hay santidad en el 25 de diciembre. El mundo le da importancia a ese día, pero no hay santidad en el 25 de diciembre, porque la gente lo que ha hecho es idolatrar un día en lugar de darle honor al que murió en la cruz del Calvario. ¿Captaron, hermanos? No hay santidad en el 25 de diciembre. Noten esta otra cita, Review and Herald, diciembre del 9 de 1884, párrafo 1. Pero estas citas no están en el Hogar Adventista, no están, porque el libro Hogar Cristiano o Hogar Adventista es una compilación. ¿Saben qué es una compilación? Les explico. El libro Hogar Adventista no lo escribió Elena de White, o sea, no sigue el orden que Elena de White quiso que se siguiera. El libro Hogar Adventista contiene citas de Elena de White, es otra cosa, pero que es una compilación. ¿Qué
¿Qué es una compilación? Lo que hicieron los fideicomisarios o los fideicomisos de los escritos de Elena de White o del patrimonio White es que tomaron citas de acá, de las cartas de Elena de White, y armaron el libro. Es igual como el libro Eventos de los Últimos Días. El libro Eventos de los Últimos Días no lo escribió Elena de White, el libro como tal, pero las citas son de ella. Me doy a explicar, hermanos, ¿qué es una compilación? El libro Hogar Adventista es una compilación de cartas y artículos que Elena de White escribió y que ha sido ordenada de acuerdo a los fideicomisarios. Y cuando uno lee los fragmentos, se puede llegar a confundir si no lee las cartas y los artículos completos que Elena de White escribió. ¿Me estoy dando a explicar? Noten cómo dice esta cita. Review and Herald, diciembre del 9 de 1884, párrafo 1, dice: pero ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? A este día se le ha prestado demasiada atención por siglos y es aceptado por el mundo incrédulo. ¿Por quién es aceptado este día? Por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general, como el día en que nació Cristo. Cuando el mundo en general celebra ese día, no muestra ningún honor a Cristo. Se niegan a reconocerlo como su Salvador y a darle honra con la obediencia voluntaria a su servicio. Muestran preferencia por el día, pero ninguna preferencia a aquel que por quien el día se celebra. Tremendo, hermanos. La gente ama el día de la Navidad, el 25 de diciembre, pero no aman al que murió en la cruz, ni quieren saber nada de sus mandamientos. Es mera tradición pagana, mera tradición mundana, y que se ha pervertido los escritos de Elena de White para justificar esto. Tercer punto que todo adventista debe de conocer sobre la Navidad es de que en la Navidad ella sí dice eso. Debemos de recordar el evento, no celebrarlo el 25 de diciembre. Los adventistas debemos de honrar el acontecimiento de que un día nació en esta tierra Cristo. En eso estamos de acuerdo. Que el nacimiento de Cristo debemos de honrarlo, no celebrarlo, porque no hay ningún mandamiento donde diga que debemos de celebrar el natalicio de Cristo. Por eso es que se ocultó el día. Pero sí debemos de honrar el acontecimiento, no solamente en Navidad, sino todos los días del año. Eso sí dice Elena de White. La misma Elena de White dice: aunque no sabemos exactamente en qué día nació Jesús, debemos de honrar este sagrado acontecimiento. No quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente. Hermanos, es pecado honrar el nacimiento de Cristo, honrarlo, no celebrarlo. ¿Entienden esas palabras, hermanos, ustedes? ¿Qué significa celebrar y honrar? ¿Conoce usted bien el español? Me encanta el español. Dicen que el idioma que se va a hablar en el cielo es el español. Me encanta el español porque es tan clarito y tan lindo de entender. ¿Saben qué significa honrar y celebrar? Pero hoy en la iglesia adventista se ha metido una gran ola de mundanalidad, disfrazados de Santa Claus. ¡Feliz Navidad! ¿Qué tiene que ver Santa Claus? Y vamos a dar un estudio sobre quién está detrás de Santa Claus. Es un demonio, es una falsificación de Cristo, Santa Claus. Todo lo que hace Santa Claus es una falsificación y una burla para Cristo. ¿Y cómo es posible que los adventistas vamos a estar patrocinando a Santa Claus? ¡Qué ignorancia, hermano! Que no conocen la Biblia, no conocen. Y disculpen que sea así de tajante, pero algunas veces como adventistas necesitamos que los aprieten la soga para que entendamos. ¿Sí? Esto no es un regaño, sino que es una exhortación. No quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente que pase por alto este acontecimiento, porque no tiene seguridad en cuanto a la fecha exacta. Debemos de honrar este acontecimiento, pero es lo que menos hace el mundo hoy. Esta cita es muy usada por los adventistas que defienden estas tradiciones, pero esta cita ha sido sacada de contexto. Aquí Elena de White tampoco está patrocinando la Navidad o el 25 de diciembre.
El énfasis en esta cita es el evento de haber nacido Cristo y debemos de honrar ese acontecimiento. Esto indica que lo podemos hacer cualquier día del año. Noten esta cita: la matutina Cada Día con Dios, página 358, párrafo 2. Hace mucho tiempo que se celebra el 25 de diciembre para conmemorar el día del nacimiento de Cristo. Y no es mi propósito afirmar si es apropiado o no celebrar este acontecimiento en ese día, sino meditar en la niñez y en la vida de nuestro Salvador. Quiero llamar la atención a los niños y a la humanidad, al Redentor al venir a este mundo. Cuarto punto para terminar, hermanos. ¿Por qué Dios ocultó el día del nacimiento de Cristo? ¿Por qué lo ocultó? Ahora, los adventistas que estudian la Biblia a profundidad, no lectores, los que son voraces en estudiar la Biblia, se calcula un aproximado, no fecha, un aproximado que Cristo, haciendo un exégesis de las 70 semanas y de la administración sacerdotal en el santuario, se llega a la conclusión, un aproximado, que Cristo nació entre septiembre y octubre, no en invierno ni en diciembre. El 25 de diciembre, saben, hermanos, aquí viene la paradoja de las edades. La Enciclopedia Católica, noten que los católicos son los que promueven más la Navidad. La Enciclopedia Católica admite en el tópico la Navidad. Busque la Enciclopedia Católica. La Enciclopedia Católica admite que la Navidad no tiene fundamento bíblico y que la Iglesia Católica la adquirió del paganismo romano. El 25 de diciembre los romanos le celebraban ese día al sol Invictus, al dios sol. La misma Enciclopedia Católica lo admite, y que la Iglesia Católica lo adoptó como el día del nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre. Noten qué paradoja, los católicos lo admiten en su Enciclopedia Católica. Claro que no tienen que mentir, estamos hablando de una enciclopedia, de algo que tiene peso en la Iglesia Católica y que es admitida en todo el mundo, la Enciclopedia Católica. ¿Por qué Dios ocultó el día del nacimiento de su Hijo? ¿Qué hubiese pasado? ¿Por qué lo ocultó? Noten cómo dice esta cita: El Hogar Cristiano, página 434, párrafo 3, dice: en su sabiduría el Señor nos reveló el lugar donde había sido sepultado Moisés. Le enterró, luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. ¿Qué es lo que hace el mundo hoy, hermano, con el día? Grandes parpajos, anda la gente como loca, comprando estrenos, comprando guaro, comprando cervezas, comprando pavos, comprando chumpipollos, comprando marihuana. Así celebraban los paganos ese día a sus dioses. Obró así en secreto para evitar la idolatría, aquel contra quien se había rebelado los israelitas mientras estaban en el servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podía soportar un ser humano. Hablando de Moisés, fue casi adorado como Dios. Después de la muerte los separó de ellos. Noten los israelitas hasta dónde habían llegado. Se habían enamorado tanto de Moisés que lo estaban adorando como Dios. Y si ellos hubiesen visto dónde fue sepultado Moisés y el día, lo hubiesen idolatrado, porque los seres humanos somos propensos a adorar a los grandes hombres de esta tierra. Somos unos grandes idólatras, adoramos cualquier cosa. Y Dios ocultó ese día para evitar la idolatría. No se sabe exactamente qué día nació Cristo. No fue el 25 de diciembre, no se engañen. Usted, mire, hay un montón de videos en YouTube de gente justificando esta tradición pagana con texto bíblico. Es cierto que Cristo nació, pero no se sabe la fecha. Y no tiene nada que ver con esta fiesta que el mundo celebra. Esta es una tradición netamente pagana. Y noten cómo dice:
Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiera el honor que debería darse a Cristo como Redentor del mundo, y el único que debe ser recibido y a quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que lleguen a Él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como el Hijo de Dios infinito. Y saben algo muy interesante, hermano. El artículo donde se publicó, que está en la Review Herald, diciembre del 11 de 1879, párrafo 17, ahí está el artículo completo sobre lo que Elena de White dijo sobre la Navidad. Y al final el artículo me llamó la atención con qué frase Elena de White termina. Quise copiar la frase cómo termina Elena de White. Noten cómo dice: al sabio una palabra le basta. Con esto aterrizó Elena de White su artículo hablando de la Navidad. ¿Qué significa al sabio una palabra le basta? Elena de White dijo eso porque sabía que los sabios y entendidos dentro de la iglesia iban a captar el mensaje, el por qué ella recomendó el árbol de Navidad en la iglesia. Tenía un contexto. El sabio una palabra le basta, entiende con poquito. Hermanos, como adventistas debemos estar seguros y claros que esta fiesta que el mundo celebra en honor a Cristo, entre comillas, no tiene nada que ver con el Cristo bíblico. Es una tradición netamente mundana y pagana. Eso no significa que los adventistas no podemos nosotros evangelizar, predicar el evangelio como lo hemos hecho en esta semana en la Comunidad del Milagro. En esta época y en todas las épocas debemos de nosotros presentar a Cristo y predicarles a la gente a Cristo, pero nunca mezclarlos con una tradición netamente pagana. Y saben, hermano, me llena de impacto que si la Navidad fuera de Dios, el mundo no la celebrara. Estoy analizando, hermanos, porque a mí me gusta investigar, no me gusta creer todo lo que oigo o leo. Así que cuando usted diga algo, hermanos, yo primero lo examino. Me quedé impactado que la Navidad la celebran los masones, los ateos, los brujos y ¿saben quién más? Anton Saint-Lavey. ¿Saben quién es Anton Saint-Lavey? Es el papa de la iglesia satánica, el creador de la Biblia satánica, celebra también la Navidad. ¿Ustedes creen que si la Navidad fuera de Dios, el satanismo la celebrara? Los rockeros. Hasta por lógica se entiende, hermanos. ¿Qué tiene que ver un ateo con la Navidad si ellos no creen en Cristo? ¿Y cómo es posible que los adventistas vamos a estar justificando una fiesta con la Biblia? Esa es ignorancia, hermano. Si la Navidad fuera tan importante y honrar el acontecimiento de Cristo fuera tan importante y ese es el centro, ¿por qué no decimos durante todo el año feliz Navidad? ¿Tiene lógica lo que digo? Si es importante honrar el acontecimiento de Cristo, que un día nació en esta tierra como un bebé para darnos vida eterna y morir por nosotros en la cruz del Calvario, ¿por qué nosotros no decimos todo el año feliz Navidad, hermano? Pero la pregunta es, ¿en qué texto algún profeta o Cristo o algún apóstol mandó a que se celebrara el nacimiento de Cristo? ¿Saben lo interesante, hermano? Que para los hebreos la cena del Señor y el bautismo era la forma que recordaban la muerte y resurrección de Cristo. Para los hebreos era más importante el día de la muerte que el día del nacimiento. Eso lo dice Eclesiastés 7:1. Ningún apóstol, ningún profeta celebró el natalicio de Cristo. Al contrario, vemos a dos reyes paganos celebrando su natalicio en la Biblia, y que en ese día se pusieron ¿qué? Bien borrachos. ¿Quién fue? Faraón y Herodes. Tremendo, hermano. Y saben, hermano, esta clase de temas a muchos no les gusta. Los que están abrazados del paganismo, estos temas les ofenden. ¿Y saben qué es lo que dicen? Que uno es fanático y fariseo.
a pesar de que uno se los ha mostrado con evidencias. Lo que dijo Elena de White tenía un contexto histórico. No tiene nada que ver con hoy, con lo que hacen las iglesias y el mundo. Es una mera tradición que el mundo sigue. Lo que dijo Elena de White tenía un contexto y aplicaba solamente para su tiempo. Era un caso inusual de ciertos proyectos que estaba pasando en la iglesia. Hermanos, tengamos cuidado. Predicar la verdad no significa ser fanatismo ni fariseo. No, hermanos. Predicar la verdad es lo que Cristo quiere, que prediquemos la verdad para que no seamos engañados. Hermanos, ¿se entendieron, hermanos? Quise traer este tema, hermanos, porque la rama liberal, al no poder defenderse con la Biblia, usan pervertidamente los escritos de Elena de White, deslealmente los usan, sacándolos de contexto. Y ahí, mira, gran ola. Yo me quedé impactado como hermanos diciendo en las redes sociales feliz Navidad. Hermanos que conocen la Biblia, supuestamente son estudiados en la Biblia, feliz Navidad. Yo imagino a Cristo diciendo feliz Navidad a Herodes, o Juan el Bautista diciéndole a Pilato, hey Pilato, feliz Navidad. Hermanos, nuestras creencias y doctrinas están fundamentadas en la sola Escritura. Si algo no está escrito, no lo crea. No hay ningún mandamiento para celebrar el nacimiento de Cristo. Que lo debemos de honrar, sí, pero no celebrar. Hermanos, Dios nos bendiga y que nos dé cada día sabiduría para que podamos nosotros defender la verdad a toda costa. Dios nos bendiga, hermano. Y hasta aquí llegamos.